Hoy en el programa de Educación en Línea con Johnny Guadamus vamos a abordar los aspectos generales de la Ley de Garantías Mobiliarias, la ley número 936, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta número 200 del 25 de octubre del año 2016 y que entrará en vigencia el 26 de octubre del año 2017. La Ley de Garantías Mobiliarias es una ley importante y fue aprobada con la intención de establecer un marco común, tanto a nivel nacional como regional, en relación a las garantías mobiliarias o a los bienes muebles. En este mundo globalizado en el que todos estamos insertos, es necesario armonizar las legislaciones jurídicas y económicas. En muchos países, la mayoría de los créditos se garantizan con bienes muebles. ¿Por qué los bienes muebles garantizan la mayoría de los créditos? Bueno, porque los bienes inmuebles tienen precios limitados. Por ejemplo, una casa puede costar $20,000 y por lo tanto el techo máximo para acceder a un crédito hipotecario es $20,000. Mientras que las garantías mobiliarias pueden llegar a valer millones. Por ejemplo, los inventarios de una empresa, los inventarios de una fábrica pueden ser millones. Y esto permitiría que la empresa o el productor pueda acceder a los créditos, a mayores créditos. Y eso es una de las grandes diferencias. En Estados Unidos, casi el 90% de los créditos son respaldados con garantías mobiliarias. También, en relación a la armonización, en el caso de Nicaragua, es porque tenemos lo referente a la prenda, lo tenemos disperso en diferentes instrumentos jurídicos. Por ejemplo, tenemos la prenda mercantil en otro instrumento público, tenemos la Ley de Prenda Agraria e Industrial de 1937, la Ley de Prenda Comercial de 1992, tenemos lo que corresponde a la prenda en el Código de Comercio y la prenda en el Código Civil. La Ley de Garantías Mobiliarias viene a homogeneizar, a armonizar esto en un solo documento. Entonces, cuando nosotros ahora en el futuro escuchemos a las personas hablar de garantías mobiliarias, estamos hablando de una fusión de todos los instrumentos jurídicos que teníamos anteriormente en relación a la prenda. No se establecía en aquellos instrumentos jurídicos que teníamos en relación a la prenda, tanto en la industrial, en la comercial, en la mercantil, no se establecía qué tipo de bienes muebles eran susceptibles de otorgarse en garantía. Y normalmente en los contratos de prenda se desprendía al propietario de la prenda. Otro de los motivos por los cuales también se ha aprobado esta ley de garantías mobiliarias es que según el Banco Central y CONIPYME, existen alrededor de 106,000 empresas pequeñas y microempresas en el país, que representan el 87.45% de las empresas del país, muchas dirigidas por mujeres que no tienen acceso a una garantía inmueble o un bien inmueble para darle garantía en un crédito. El 80% de estas 106,000 empresas no tienen acceso al crédito, o sea que de estas microempresas y pequeñas empresas, solamente el 20% tiene acceso a crédito. Es lo que, digamos, está frenando de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, el desarrollo del país, porque un 80% de estas empresas no pueden, o microempresas, no pueden acceder a los créditos. Todas estas 106,000 empresas generan al país el 85% de los empleos, o sea, un porcentaje más o menos de 1.600.000 empleos, tanto directos como indirectos, y representan el 35% del Producto Interno Bruto del país y el 40% de las exportaciones. En los aspectos relevantes de esta ley
936, Ley de Garantías Mobiliarias, vamos a empezar por definir realmente qué cosa es un bien mueble. El bien mueble es un derecho real, o sea, es un derecho tangible, es algo que se puede tocar. Un bien mueble es un producto que se puede mover por su propio medio o por la fuerza del hombre. Y estos bienes muebles, que son tangibles, que son bienes que los encontramos en todas partes, en todas las casas, en todas las haciendas, en todas las fincas que están en las industrias. El concepto de garantía mobiliaria es que es un derecho real constituido sobre bienes, derechos y acciones del deudor o garante a favor del acreedor o de un tercero con el fin de asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor. ¿Cuál es el objeto de la Ley 936? Promover el acceso al crédito, regular el concepto genérico de garantía mobiliaria. ¿A quiénes se aplica esta ley? Se aplica a todas las relaciones crediticias, obligacionales o actos jurídicos en general que involucren constitución, publicidad, prelación, ejecución y cancelación de garantías mobiliarias. Ejemplo de bienes muebles que pueden o que son susceptibles de entregarse en garantía de un crédito. Los vehículos terrestres de cualquier clase. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, como por ejemplo la energía atómica. Las construcciones en terreno ajeno hechos para un fin temporal, casas temporales o cualquier estructura temporal. Ese es un bien mueble que puede ser otorgado en garantía. Los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo. Los inventarios estén constituidos por bienes fungibles o no fungibles. El saldo de cuentas bancarias, depósitos bancarios, cuentas de ahorro o certificados de depósito a plazo en bancos u otras entidades financieras. Conocimientos de embarque o títulos de análoga naturaleza. Conocimientos son documentos de embarque de mercadería o títulos de análoga naturaleza. Las acciones o particiones en sociedades o asociaciones, aunque sean propietarias de bienes inmuebles. Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patente, nombres comerciales, marcas y otros similares. Por ejemplo, el derecho de autor de un autor tiene un libro y perfectamente ese derecho registrado en oficina de marcas y patentes o en la oficina de derechos de autor perfectamente puede ser entregado como garantía mobiliaria en un crédito. Los créditos con o sin garantía mobiliaria, o sea, créditos comunes y corrientes que no tienen ningún tipo de respaldo, también pueden ser entregados como garantía en un crédito. Los títulos valores de cualquier clase, incluyendo aquellos amparados con hipoteca o los instrumentos en los que conste la titularidad de créditos o derechos personales, excepto los cheques. Los bienes muebles futuros, por ejemplo, las cosechas de las plantaciones agroindustriales del país. Las pólizas de seguro. El derecho de obtener frutos o productos de cualquier bien. Ese derecho puede ser dado o entregado en garantía de un crédito. Todo tipo de maquinaria o equipo que conserve su carácter mobiliario. Los derechos o dividendos o utilidades de sociedades. Puede ser entregado en garantía en un crédito. Todo bien mueble dado en arrendamiento financiero o arrendado. Las concesiones privadas que sean muebles y que no tengan carácter personalísimo. Las naves y aeronaves, los pontones, plataformas y edificios flotantes. Pontones son como barcazas. Las locomotoras, los vagones de trenes, ferrocarriles, los árboles, el producto procesado o no procesado de los árboles y en general todos los bienes muebles registrados o no registrados, certificados de depósito, todo esto son bienes muebles que pueden ser garantías para créditos. Pero hay unas excepciones a estas reglas en la ley 936, ley de garantías mobiliarias. Las garantías reales sobre inmuebles, es lógico, pues
Estamos hablando sobre bienes muebles, por lo tanto no entran los bienes inmuebles, que son las casas, propiamente dicho, los edificios, los bienes administrados en nombre de terceros que no hayan consentido el otorgamiento en garantía. Los privilegios creados por Ministerio de Ley, como por ejemplo las aportaciones de capital que hacen de los asociados a favor de las cooperativas. Estos certificados no pueden ser entregados como garantía. Los certificados de depósitos y bonos de prenda emitidos por los almacenes generales de depósitos, estos tampoco pueden ser otorgados en garantía porque ellos ya son garantía de una obligación. Y las garantías derivadas de los contratos originados por la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, y también de la Ley 801, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Municipal o de las alcaldías. Estas garantías ya respaldan un contrato y por lo tanto no puede ser otorgado nuevamente en garantía. Sujetos de la ley. De esta ley de garantías mobiliarias, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, puede ser acreedor, deudor, garante, cedente o cesionario de una obligación presente o futura. ¿Qué obligaciones se garantizan con los bienes muebles? Todo tipo de obligaciones principales y obligaciones accesorias. Por ejemplo, los intereses corrientes y moratorios se pueden garantizar a través de bienes muebles. Las comisiones que deban ser pagadas a un acreedor. Los gastos en que incurre el acreedor por motivos de la ejecución de la garantía. Si llega el punto en que tiene que ir a ejecutar judicialmente una garantía, efectivamente, el bien mueble puede garantizar o debe garantizar esa ejecución. Los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato de garantía. ¿Sobre qué bienes y derechos puede constituirse garantía? Ya dijimos más o menos una cantidad de bienes, dijimos una cantidad de derechos, y además de eso también sobre una o varios bienes muebles específicos, no solamente sobre uno, puede ser varios los bienes muebles, sobre categoría genérica de bienes muebles, sobre la totalidad de bienes muebles ya sean presentes o futuros, corporales o incorporales determinados o determinables. O sea, sobre una cosecha de café, por ejemplo, la totalidad de la cosecha de café puede ser garantía de un crédito en el caso de los créditos agrícolas. Ahora, ¿cómo se constituyen estas garantías? Vamos a ver que la ley dice que la constitución de estas garantías se realiza a través de un contrato escrito en escritura pública, documento privado o en documento electrónico. Hay muchas obligaciones que ahora se realizan a través de documentos electrónicos. Entonces, la ley dice que puede ser por escrito, puede ser de forma electrónica y por escrito pueden ser en escritura pública o en documento privado. ¿Desde qué momento surte efecto la celebración del contrato? Desde el mismo momento en que se suscribe. Ahora, puede resultar de que una persona tenga documentos que respalden la titularidad del bien que van a otorgar en garantía, pero puede ser que no. Entonces la ley prevé de que las personas que no tienen un documento en el que puedan demostrar la titularidad del bien se demuestra con la posesión y que además pueden ir a declarar notarialmente la posesión del bien y que esta escritura debe ser reconocida por las instituciones financieras públicas o privadas. Ahora, si consta en un documento público o documento privado la obligación respaldada con garantías mobiliarias, estas deben ser autenticadas en acta protocolaria con un notario público. Si el contrato es emitido por instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras o por la CONAMI, bastará que el documento se le ponga un ante mí, el sello y la indicación del quinquenio del notario.
Pero, aparte de que la garantía, según la ley, se deba de formalizar en instrumento público, en documento privado o electrónico, también hay unas constituciones especiales de la garantía mobiliaria. Por ejemplo, la garantía sobre un título de crédito, su constitución se da a partir del endoso y la entrega del título al acreedor. En los títulos variables de cualquier naturaleza, desde el momento del endoso y entrega del acreedor. Sobre valores desmaterializados por la anotación del registro del depositario y entrega de documento de comprobación al acreedor. Acciones de una sociedad mercantil por endoso en garantía al reverso o al pie del título o certificado, lo cual debe ser anotado en el libro de acciones. Sobre créditos o cartera de crédito sin garantía o con garantía personal, por su anotación al pie del contrato o título de crédito y entrega de los documentos al acreedor. Sobre cartera de crédito con garantía real inmobiliaria, por su anotación al pie del contrato de crédito y entrega de los documentos al acreedor. Facturas a crédito o sobre factura cambiaria, por la puesta de la razón de haber sido dada en garantía, puesta al pie o reverso de la factura y entrega de esta al acreedor. Ahora, se puede, según la ley, constituir garantías reales sucesivas. El garante, previa notificación al acreedor, puede constituir sucesivas gravámenes sobre el mismo bien, derecho o acción, salvo que hayan pactado lo contrario. Ahora, la ley también establece ciertas garantías mínimas que deben quedar establecidos en el contrato de garantía. Estos contenidos mínimos son irrenunciables, deben obligatoriamente de plasmarse en el contrato, como por ejemplo el lugar y fecha de celebración del contrato de crédito respaldado con garantía mobiliaria. Las generales de ley, hablamos de si la persona es mayor de edad, casado, la profesión que tiene, el domicilio, su número de cédula de identidad. Ahora, en relación al domicilio, se debe insertar en la escritura la dirección exacta del domicilio. No solamente que el deudor es del domicilio de Managua, no. Se debe de poner la dirección exacta en el barrio de Managua en el que vive, en la calle, el número de casa, todas las características que puedan permitir después, en determinadas circunstancias, ubicar correctamente al deudor y de igual manera también al acreedor. Luego se debe hacer una clara y precisa referencia a la obligación garantizada, como por ejemplo los montos, los intereses, el plazo, las condiciones generales del contrato, especialmente lo de las condiciones de pago. En el caso de la descripción y valor de los bienes, derechos o acciones que van a garantizar la obligación. La voluntad expresa del deudor o garante de constituir una garantía mobiliaria sobre X bien mueble. Aceptación expresa por parte del acreedor. Procedimiento de realización extrajudicial. Se puede pactar un procedimiento de realización de la prenda en caso de que haya un incumplimiento. Eso lo permite la ley para evitarse el costo de ir a un proceso judicial. También se puede pactar una cláusula de resolución alterna de conflicto, o sea, utilizar las instituciones legalmente establecidas para conciliar, para llegar a un arbitraje, para llegar a una mediación. Plazo de vigencia de las garantías debe quedar plasmado en estas condiciones mínimas del contrato. La firma de los contratos, de los contratantes. También podrá incorporarse al contrato otros derechos y obligaciones, como por ejemplo cláusulas penales en caso de incumplimiento del contrato. Ahora, todos los contratos de garantía, respaldados con garantías mobiliarias pueden ser cedidos
Podrá realizarse durante endoso en propiedad al pie del contrato de constitución, notificando de la transmisión al deudor. El endoso en garantía debe anotarse en el registro. Se exceptúa de la notificación los contratos de las instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras y de CONAMI. En los contratos de crédito garantizado con garantías mobiliarias, las partes, tanto el acreedor como el deudor o el garante, tienen obligaciones. Y estas obligaciones principales son, por ejemplo, que quien tenga la posesión del bien debe ejercer el cuidado de los bienes y derechos en garantía. Y si algo pasara, por cualquier caso fortuito o fuerza mayor, poner en conocimiento inmediato si el bien sufre destrucción, y este conocimiento es poner inmediato a la otra parte. Si es el garante que lo tiene, pues al acreedor y al deudor. Si es el acreedor que no tiene, poner en conocimiento al deudor de la destrucción o pérdida de la garantía mobiliaria. También quien tenga la posesión del bien debe de permitirle a la otra parte que pueda inspeccionar la garantía. Y en caso de venta de la garantía, porque hay garantías que puede ser necesaria que se venda por una cuestión de que pueden deteriorarse porque son productos perecederos, entonces reponer la garantía. Eso es legal y eso es uno de los derechos y obligaciones de las partes. Y en caso de que vayan a pagar tributos o impuestos, pues también el que tenga la posesión, ya sea el garante o el acreedor, este debe de inmediatamente pagar los impuestos relacionados a la garantía mobiliaria. El acreedor debe ejercer cuidado en la custodia y preservación de la garantía, como ya le hemos dicho, que se encuentre en su posesión, y que esta garantía sea identificable. Debe de mantener la garantía originalmente o la garantía original. Es cierto que hay algunos casos de garantías en que no puede sea igual, como por ejemplo 10 quintales de frijoles que son repuestos con otros 10 quintales de frijoles, nunca van a ser iguales en la garantía, pero sí los contenidos, el contenido de la garantía, las características de la garantía es prácticamente la misma. Informar a terceros por escrito a petición del deudor sobre el saldo de la obligación garantizada y devolver la garantía al momento de satisfacer la obligación garantizada. Ahora, hay una gran ventaja en relación a la ley 936, ley de garantías mobiliarias, y es que en esta ley, y a diferencia de las otras leyes, se crea un registro de garantías mobiliarias para publicidad a terceros. Y esta publicidad a terceros se produce mediante la inscripción de la garantía en el registro de la propiedad. Ahora, pero hay una publicidad especial. En esta publicidad especial, por ejemplo, podemos encontrar que los títulos valores de cualquier naturaleza adquieren una publicidad desde el momento del endoso. Las acciones de una sociedad mercantil desde su anotación en el libro de acciones. La garantía sobre certificados de depósito desde la fecha de notificación a la institución del contrato y del endoso. Sobre las carteras de crédito con garantía real desde la fecha de inscripción en el registro. Factura a crédito o factura cambiaria desde la fecha de la razón de haber sido endosada en garantía puesta al pie o reverso de la factura. Sobre bienes y materiales o de propiedad intelectual desde el momento de su anotación en el registro de la materia. Sobre valores desmaterializados desde la anotación en el registro de los depositarios. La inscripción de la garantía en el registro es una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Esa es una regla general que establece la ley 936. Ahora, en relación a la prelación de la garantía mobiliaria, la prelación se determina desde el momento de su publicidad. Las garantías que no sean publicitadas, su prelación se determina por el orden cronológico en que haya sido constituida. Por ejemplo, hay 3 garantías sobre un bien mueble.
¿Qué pasa? Ninguna de las tres personas fue a inscribir el documento en donde consta esa garantía. Pero entonces, ¿cómo se determina su prelación? De orden cronológico. ¿Qué significa este? La más antigua. Esa es la que tiene el grado de preferencia en caso de que deba de ejecutarse la garantía. Pero en el caso de las garantías, si existen garantías, unas que fueron inscritas y otras que no, independiente de la fecha de inscripción o de otorgamiento, perdón, la que tiene relevancia jurídica es la que se inscribió en el registro, o así haya sido la última garantía. Por ejemplo, se otorgaron 3 garantías sobre el mismo bien mueble el día 15 de septiembre. Pero una se otorgó a las 8 de la mañana, la otra a las 10 de la mañana y otra a las 12 del mediodía. ¿Qué sucede? Que ni el de las 8 ni el de las 10 de la mañana lo fueron a inscribir, pero el de las 12 del mediodía fue a inscribir su garantía. La prelación la tiene el de las 12 del día, que fue el que fue a inscribir la garantía. Entonces, esto es en relación a la prelación de la garantía. Otro de los elementos muy importantes que la ley 936 establece es lo referente a la buena fe. La ley establece que quienes adquieran bienes muebles en el curso ordinario de los negocios del garante, esto se refiere a una persona que comúnmente se dedica al negocio de compra y venta y que es conocido, esta persona está fuera de ser tenido como un comprador de mala fe. Y se debe de tener como un comprador de buena fe. Pero en el caso de la buena fe se exceptúan de esa categoría los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad del garante, los parientes hasta el 2º grado por afinidad, su cónyuge, sus socios, sus representantes legales, sus liquidadores y cualquier persona que tenga un vínculo laboral o interés alguno en este. En todos estos casos son compradores de mala fe y además de eso son responsables por la pérdida, el deterioro, por la venta de la garantía mobiliaria. Ahora, el registro público de la garantía mobiliaria, como dijimos, es uno de los grandes avances de la ley 936 y este registro está subordinado a la Comisión Nacional de los Registros de la Corte Suprema de Justicia y tiene por objeto la inscripción, constitución, modificación, cesión, prórroga, extinción y ejecución de las garantías mobiliarias y de la publicidad de las mismas. Cualquier persona podrá hacer gestiones o hacer presentaciones para la inscripción de sus garantías mobiliarias o cualquier otra gestión ante el registro público de garantías mobiliarias. Se pueden registrar las garantías mobiliarias que se constituyan de conformidad a la ley. Ahora, ¿cómo se cancelan las garantías mobiliarias? Se cancela por la solicitud presentada por el deudor mediante debidamente acreditada la extinción de la obligación. O sea, hay un contrato donde te libera, hay una escritura que te libera la obligación. Esta entonces se lleva al registro, ¿para qué? Para que se cancele. Esa es una de las formas normales de cancelar una obligación. También la otra puede ser que después de un proceso judicial un juez decida la cancelación de la garantía mobiliaria. Ahora, hay que tener en cuenta también en relación a la cancelación otro elemento muy importante, que es la vigencia de la inscripción. Las inscripciones mantendrán su vigencia por un plazo de 5 años calendarios posterior a la fecha de vencimiento. Y hay que tener en cuenta que una cosa es la vigencia de la inscripción y otra es la vigencia de la obligación. La inscripción dilata su vigencia 5 años, pero la obligación sigue viva. Puede ser que X persona no pague una obligación garantizada con bienes muebles, transcurran 5 años después de que tenía que haber pagado, no lo pagó, perfectamente se puede cancelar la vigencia de esta prenda o de esta garantía mobiliaria.
pero la obligación subsiste siempre por el término del tiempo y subsiste hasta la fecha de la prescripción de la obligación. No hay que confundir este elemento que es muy importante. Ahora, estamos hablando de las cancelaciones, estamos hablando de la vigencia de las garantías mobiliarias y también tenemos que se extinguen también las garantías mobiliarias. ¿Por qué se extingue? Simplemente por un acto liberatorio expreso del acreedor, por orden judicial, pero también la ley establece que de conformidad al artículo 2004 del Código Civil de la República de Nicaragua. ¿Qué establece el artículo 2004 del Código Procesal Civil del Código Civil de la República de Nicaragua? Establece que se extinguen por el pago o cumplimiento de la obligación, por la novación, por la renuncia o remisión de la deuda, por la compensación, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la imposibilidad del pago, por la transacción, por la declaratoria de nulidad o rescisión, por la prescripción de la obligación. Pasaron 10 años de la obligación, simple y sencillamente debe de extinguirse por prescripción esa obligación. Ahora, en cuanto a la ejecución de las garantías mobiliarias, tenemos dos formas. La primera es la ejecución extrajudicial y también por la judicial. La ejecución judicial la veremos después en el capítulo correspondiente a las ejecuciones de garantías prendarias e hipotecarias. Pero en el caso de la ejecución de garantías mobiliarias puede ser, dice la ley, convencional, extrajudicial o por arbitraje. Si no se pacta procedimiento, la garantía se ejecutará judicialmente de conformidad al Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. ¿Y qué es lo que establece el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua? Que el procedimiento a utilizar es el que está establecido en el libro sexto del título sexto, ejecución de garantías hipotecarias y prendarias, del artículo 748 en adelante. Ahora, el procedimiento de realización extrajudicial es un procedimiento simple, se tramita el pago de las obligaciones vencidas y la obtención de la posesión, y esta obtención puede ser como una dación en pago de los bienes otorgados en garantía. Para ello se requiere a través de notario público al deudor para que en 48 horas luego de ser requerido pague la suma adeudada. El requerimiento se hará en el domicilio del deudor a través de acta notarial. Si no se paga en el plazo establecido en el acta, la garantía deberá ponerse a disposición del acreedor para su realización o dación en pago. A continuación, un ejemplo de contrato escrito de una obligación crediticia garantizada con garantía mobiliaria. Como establece la ley del notariado de la República de Nicaragua, comenzamos con las cláusulas de introducción en las que ponemos la fecha del lugar donde se otorga el instrumento, el notario autorizante y los comparecientes. En esta escritura de contrato de garantía mobiliaria debemos de poner el domicilio exacto de cada uno de los comparecientes. No es solamente suficiente que se ponga la ciudad, sino el domicilio exacto de la persona, como por ejemplo el barrio, el número de casa, la calle, etcétera. Luego, una primera cláusula puede ser referente a la apertura del crédito, la segunda cláusula al monto de la obligación, una tercera cláusula a los intereses corrientes y moratorios, una quinta cláusula a la forma de cumplimiento o de pago, la sexta cláusula una descripción y valor de la garantía mobiliaria. Aquí tenemos que detallar con precisión la garantía, el tipo de garantía, con sus modelos, números de serie, si lo contempla, o lo más detallado posible para poderla individualizar del resto de las garantías. Una séptima cláusula que pueden ser las condiciones especiales, en las que, por ejemplo, el deudor no podrá enajenar total ni parcialmente los bienes dados en garantía mobiliaria. Una octava cláusula, que es el plazo de vigencia de la garantía.
y una novena que tenga que ver con el procedimiento de reelección extrajudicial de la garantía mobiliaria, porque esto sí se puede pactar de conformidad a la ley 936, se puede pactar este tipo de cláusula. Y luego, de conformidad a la ley del notariado, las cláusulas de aceptación y las finales que lleva toda escritura pública. Hasta aquí los elementos más importantes de la ley 936, ley de garantías mobiliarias. Esto, como dijimos ya, sustituye todo lo referente a prenda agraria e industrial, prenda comercial, prenda mercantil, la prenda que esté en el Código Civil y la prenda que esté en el Código de Comercio. Todo está unificado en la ley 936, editada por CENICSA, y que usted puede adquirir a través de nuestras oficinas o en las librerías de todo el país. Quiero agradecer a los amigos que han estado con nosotros durante todos estos programas de educación en línea con Johnny Guadamú, que emitimos todos los martes a las 7 de la noche. Infinitas gracias por estar siempre con nosotros, por aportar, por estar pendiente de esta educación continua. El abogado debe estar siempre en educación continua. Y el próximo programa abordaremos los aspectos de la ejecución forzosa. Y empezaremos con la ejecución de títulos judiciales y seguiremos con la ejecución de títulos no judiciales, de obligaciones de dinero, obligaciones de dar, en varios programas durante este mes de septiembre y el mes de octubre. Gracias.